Señora consejera, hábleme de dependencia, de presupuesto, de dinero, de lo que hace el Gobierno de España. Y también hábleme de su propia gestión. Ustedes, señora consejera, no han sabido gestionar la dependencia. Y le voy a explicar el porqué. El dinero que cada comunidad autónoma recibe del Estado va en relación directa con el cumplimiento de la ley, con esa priorización de los servicios frente a las prestaciones. Número de beneficiarios, grado de dependencia, prestación económica. Traducido al castellano, que a más servicios, más dinero que el Gobierno de España nos transferiría. Como ustedes priorizan las prestaciones económicas frente a los servicios, contrariamente a lo que indica la ley, recibimos menos dinero del Gobierno de España destinado a la dependencia que si lo hicieran de forma correcta. Ustedes están dando de alta únicamente a los dependientes de grado 1 y eso supone menos dinero por parte del Gobierno de España en cumplimiento de la ley. Otra vez mala gestión y ya van demasiadas. Por otro lado, en Aragón tenemos mucha menos teleasistencia que en España, el 3% frente al 16%, y menos ayuda a domicilio, el 9% frente al 16%. Se están reduciendo las listas de espera, pero a costa de aumentar el grado 1, el número de personas que cobran el grado 1 por dependencia, y eso es un maquillaje que al final termina por diluirse. Ahora, señora consejera, saldrá usted aquí y me dirá: ¿cómo se atreve, señora Marín, a hablar usted así, ustedes que desmantelaron los servicios sociales? Como ya no le voy a poder contestar, le voy a contestar ahora. Nosotros mantuvimos los servicios sociales con 1.300 millones de euros menos. Sí, sí. Ustedes, con 1.300 millones de euros más, encima de no hacer nada, se permiten el lujo de incumplir una ley, de presumir de buena gestión y de no gestionar nada.